Buenos días amigos, hoy día viernes tenemos un gran invitado, el doctor Marco Lazo, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, y que va a tratarnos un tema sobre el aumento mamario. Queremos agradecer como siempre a Health Private y Sanadiet Perú Delivery como sponsor del programa, y siempre haciendo nuestra mención sobre los avances que estamos haciendo en Piura. Ya estamos entrando a la fase reconstructiva, ya les informamos que hemos logrado ayudar a 300 familias, y ahora en la fase reconstructiva estamos en la meta, la idea obsesiva que tenemos ahora de crear un albergue, para lo cual vamos a necesitar probablemente nuevas donaciones, pero para que sea la cosa más alegre estamos produciendo un evento musical, una puesta en escena muy interesante, donde van a poder divertirse para todas las edades y a su vez estar donando y ayudando a todas estas pobres personas de Piura para que puedan lograr ese albergue mientras que se realiza la reconstrucción. Bien, para no perder tiempo hacemos una pequeña incisión y regresamos con nuestro invitado de hoy. Mi nombre es María Cristina Tinoco. Y yo soy Nancy Castro Mendoza. Y somos Sanadiet. Así que Sanadiet está dedicado en hacer comida sana para que continúes día a día tu día con energía. Porque Sanadiet te va a encantar. Ubicar en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales, porque ahí está Sanadiet. Y para continuar y para terminar también, les vamos a contar que nosotros estamos todos los días en Facebook en vivo, para que ustedes puedan ver cómo cocinamos y hacemos su comida totalmente sana. Prueba y comprueba porque Sanadiet Te va a encantar. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Bien amigos, nos encontramos con nuestro invitado de este viernes, el doctor Marco Lazo, como lo habíamos anunciado. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Oye, un gusto tenerte. Hemos tenido a tu hermano en programas anteriores, urólogo, tratando un tema muy caliente. Y ahora te tenemos a ti para tratar el tema de aumento mamario, aumento de mamas, ¿no? Así es. Dime, esta historia, algo de cómo empezó la historia de los aumentos de las mamas, ¿podrías contarnos algo? Bueno, siempre la idea de la mujer es tener un signo de la feminidad de la mujer, claro. Un signo secundario, un carácter secundario de la mujer siempre ha sido las mamas, ¿no? Y depende de las culturas, depende el tipo de creencia, es que hay culturas que buscan unas mamas más grandes que otras, ¿no? El tipo de belleza ha ido cambiando, la belleza occidental, la belleza asiática, africana, la sudamericana. Entonces, nunca había un acuerdo, en verdad, si las mamas más grandes sean las más bellas, pero sí, en culturas como las americanas, probablemente unas mamas más grandes sean las más atractivas, ¿no? Así es. Y es un signo de feminidad, y yo creo que a toda mujer en algún momento de su vida se le ha pasado, o en algún momento se le pasará la idea de ponerse, porque no hay edad para eso. Yo creo que toda mujer en algún momento va a querer hacerlo antes de casarse, después de casarse, cuando tenga hijos, o después de la lactancia, ¿no? Sí. Que es el periodo en que las mamas han sufrido más, digamos, este evento. Pero yo creo que sí, tienes
de repente hay muchas mujeres que sueñan con tener una mamá más grande, aunque sea por un mes, pero sí les pica la Así curiosidad es, por ¿no? eso. Ahora, lo harán por ellas, lo harán por la pareja, por ser O por las miradas, amigas. ¿no? Así. Alguien decía de que no se operaban por la pareja, sino que se operaban para sacarle envidia a las amigas. ¿No? Sí. No sé, hay hipótesis diversas, ¿no? Pero dime una cosa, los implantes, ¿cómo han ido evolucionando? Porque hay una historia toda media Claro, oscura. recordemos que el silicón siempre ha sido visto como algo malo, ¿no? Sí, pues. Entonces, todo empieza así. Cuando empiezan las prótesis mamarias rellenas con silicón, en la FDA no las ve bien y no las acepta como tal. Es por eso que Estados Unidos es el único país que ponía las prótesis rellenas de solución salina, ¿no? ¿Recuerdas esa época en los 80s en que los gringos solo ponían la prótesis de solución salina, que fue el boom, y mientras en Europa, Asia y Sudamérica usábamos la prótesis de silicón también, pero rellenas con el silicón, ¿no? Que bueno, el gel también ha ido evolucionando. Pero lo que llamaba la atención es que, si bien es cierto, la prótesis era rellena de agua, la cobertura seguía siendo el silicón, ¿no? Y la prótesis de rodillas, de dedos, las válvulas cardíacas o algunas válvulas para el hidrocefalia eran de silicón. Y no había una guerra como había más hacia silicón. Bueno, ya más de 10 años que la FDA aceptó que la prótesis de silicón, rellenas de silicón, pueda ser usada, ¿no? Recuerda también que hubo una época que no la llenaban de agua, sino de soya, ¿no? Fue una época que usaban la prótesis rellena de soya, ¿no? Que bueno, ha ido cambiando. Yo creo que la tecnología ha hecho que las cosas mejoren, ¿no? Y nosotros somos pues los que usamos esta tecnología en beneficio de nuestro paciente, ¿no? Siempre de una manera, no dejándonos llevar tampoco de una propaganda, a veces sin mucha base, pero sí, cuando las cosas son científicas, hemos ido mejorando lo que es forma de prótesis, contenido de prótesis, cobertura de prótesis, ¿no? Que son agentes fuera de la cirugía, ¿no? Porque claro, las técnicas las desarrolla el cirujano, no las va mejorando, pero sin embargo el tipo de prótesis que nos pueda dar la tecnología va a hacer que el paciente también esté más complacido y mejor, con un mejor resultado, una mejor satisfacción de él, ¿no? Claro, por eso tú has mencionado algo que a mí toda la vida me ha sacado del cuadro, realmente, que es que los norteamericanos, como dices tú, a la final terminó siendo el único país aislado que no avanzaba por temas judiciales en tema de implantes. Pero yo nunca entendía de que si ellos consideraban de que podía haber un riesgo de cáncer para implante mamario, lo peor era de que empiezan a usar los implantes, no solamente los rellenos de suero fisiológico, sino ya implantes en pacientes curados teóricamente de cáncer, le vas a volver a poner un factor de producción. O sea, no tenía sentido. Y las válvulas de estos inflables generalmente no son las mejores válvulas del mundo, ¿no? Claro, ¿no? Tú has dicho como es cierto, ellos lo asociaban a cáncer y a enfermedades autoinmunes, ¿no? Presencia de artritis o una enfermedad con las genopatías que podían producir, entre comillas, estas prótesis, ¿no? Y lo que realmente las prótesis de solución salinas, yo lo veía así, ¿no? Como que era lo mejor que le podía pasar al cirujano, porque era la más fácil de poner, recuerda, ¿no? Sí. O sea, la ponías desinflada, la inflada, podía jugar un poco más con el volumen, en ese momento subiéndola un poquito más, y de hecho que se desinflaban y hacía que el médico las cambie más rápido tiempo. O sea, al final era el único beneficio era para el cirujano, más no para el paciente, que rápidamente notaba la desuflación, el famoso rippling, esa curva dobleces que podía palpar el paciente, ¿no? Entonces, realmente, bueno, gracias a Dios, yo supongo que ese problema lo tendrían más los americanos que nosotros, ¿no? Porque nosotros eventualmente o no muy frecuentemente poníamos esas prótesis porque no era lo que se vendía aquí, ¿no? Y recuerda que la mama tiene consistencia de mama, la consistencia de mama no es una consistencia de agua, ¿no? Así es. Entonces, eso te obligaba, pues, ya entrando a otro tema, a ponerla siempre detrás del músculo, que también, bueno, ya en el camino iremos viendo otro tema controversial y que podemos ir viendo, ¿no? Sí, ok, sí, pues, y habían, a veces por despresurización en los aviones, la válvula es tan rudimentaria que ¡pac! Se soltaba. Claro que sí, ¿no? Porque supuestamente herméticamente cerrada, pero no, habían desinflado. Y también cualquier trauma no externo, un choque, algo así, podría romper o hacer que esa válvula se... Sí. Ok, sí, pues eso es lo que pasaba, son cosas enigmáticas que no lo entendemos muy claro. Vamos a hacer una pequeña incisión y vamos a regresar ahora para que conozcan un poco de qué técnicas de implantes hay actualmente. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños.
Las quemaduras cambian nuestras vidas. No a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Listo, amigos, de vuelta en el programa. Marco, ¿podrías explicarnos tú? Porque así como la moda, cuando me llegaban los pacientes de Estados Unidos, me acuerdo que decía, doctor, pero usted no pone la inflable de suero fisiológico, que así tiene que ser, ¿no? Que era muy distinto al resto del planeta, que sí venían y se colocaban sus implantes. Dime, así apareció también toda una tendencia de colocarlo, los implantes retromusculares. ¿Cómo así apareció esa Claro, y si, tendencia? mira, tú podrás verlo en tus pacientes, los pacientes ya vienen, Sí. realmente eso es lo más penoso, que el paciente viene y dice, doctor, yo quiero que me pongan la prótesis de forma de gota en submuscular de tal volumen y de tal marca, ¿no? Sí. Y por tal incisión. Sí. Porque ese ya el paciente te dirige Sí. el poder leer, el acceso a internet de que el paciente quiera que haga lo que tú quieres, y en verdad eso no es. O sea, yo creo que nunca, claro, el paciente te puede sugerir, te puede indicar. Porque la amiga se hizo así de Claro, repente no, también. probablemente, pero recordemos que los pacientes son diferentes, ¿no? O sea, yo puedo tener una altura, un tórax diferente que la otra persona que le puso y le quedaron lindas tal prótesis por tal vía y en tal plano, ¿no? Entonces eso, yo creo que debemos sentarnos como pacientes, escuchar siempre al médico y ver la opinión que él tenga, que sea lo mejor para nosotros. Claro, la técnica, la creencia probablemente o la idea de poner la prótesis detrás del músculo era siempre darle una mayor cobertura a la prótesis. Recordemos que nosotros, si queremos operarnos, era para que no se note o se palpe la prótesis. Entonces, en alguien que no tuviera una glándula mamaria, que era al inicio, solo se ponía probablemente la gente que no tenía mamas, ¿no? Claro. Ahora ya la gente que tiene mamas quiere más, ¿no? Pero en ese momento, al no tener una glándula mamaria, como podría ser en pacientes con síndromes también, ¿no? Claro. Pero pacientes normales que no tenían, habría que ocultarla bien. Entonces era que ponerle el músculo abajo, o sea, poner debajo del músculo para que el músculo cubra a la prótesis casi en su totalidad, ¿no? Porque no lo cubre todo. Porque no lo cubre todo, tú lo Así sabes. es, O sea, así es. eso dice, pónmela detrás del músculo, es mentira, porque la prótesis no la cubre. No la completamente cubre, el músculo no llega. Eso lo sabemos los médicos, Sí. no lo sabe el paciente. Pues No a lo veces sabe. Uno se ríe cuando él dice, yo lo tengo debajo del músculo. Bueno, la tendrás de todo. Recuerda que ahora existe hasta el dual plan, o sea, que Sí. doble plan, o sea, que Sí. eso es algo que no es realmente cierto. Bueno, entonces la idea, para que hacerlo simple, porque yo creo que esta es la idea de este programa, es sí. decir, la prótesis se pone para que no sea palpada. Uno, Yes. por nadie, para que nadie se dé cuenta que es supera. Entonces, en ese afán, nosotros ponemos la prótesis detrás del músculo. Otro aspecto porque se ponía la prótesis detrás del músculo era porque los exámenes mamográficos, ¿no? Antes, por eso decía yo, la tecnología nos ayuda mucho. Antes un mamógrafo probablemente no podía distinguir bien las imágenes mamarias de la Era glándula una mamaria, mancha. si tenía una prótesis en ese plano. Claro. En cambio, si la tiene en otro plano más posterior, podría ser. Sin embargo, eso es relativamente cierto también, ¿no? Porque un buen mamógrafo y un buen especialista también que se dedique solo a esto va a poder distinguir esto. O sea, entonces, no es que sea mejor poner la prótesis detrás del músculo, no es que sea peor tampoco, ¿no? Sino que Depende del va a caso. haber la indicación por cada paciente. Entonces, se empezó a poner la prótesis detrás del músculo y después, bueno, hubo alguien que dijo, la mama está donde la mama, ¿no? La mama no tiene que estar detrás del músculo. Y se creó el plano subglandular, ¿no? Sí, Es pues. entrar a la glándula, ponerla debajo de la glándula y que la glándula, cuando tiene, o la prótesis es pequeña, o la glándula es lo suficientemente grande, va a cubrir la prótesis Sí. en su totalidad, ¿no? Así es. En este caso sí, probablemente en su totalidad. Y después
se crearon otras técnicas como la técnica subfacial, ¿no? Sí, que antes creía a la gente que esto era un espacio virtual y que no podía hacerse. Es más, hay muchos escépticos que de repente ahora ni siquiera creen en una técnica subfacial en su totalidad porque dicen que el plano superior es más fácil que el plano inferior, el pegarlo. Pero existe como tal. ¿Y a dónde va todo esto, amigos que nos escuchan? Es ¿por qué queremos que la prótesis que no se vea o no esté muy expuesta? Por el hecho de que todo el problema de las mamas, aparte, lo que pudiera pasar, el rechazo, entre comillas también, que también conversaremos, es la contractura capsular, ¿no? O sea, todo organismo, o sea, todo elemento extraño que pongamos en el cuerpo humano va a ser una reacción. Así es. En el caso de la mama, se va a llamar cápsula, que es un tejido que envuelve a la prótesis en su totalidad, la isla del organismo. Esta cápsula puede ser como una tela de cebolla y puede ser como un cartón. Eso es lo que va a dar la dureza de la mama en sí. Entonces, eso es lo que evitamos. Le evitamos poniendo detrás del músculo, le evitamos poniendo detrás de la fascia, le evitamos poniendo detrás de la glándula. O le evitamos también con el tipo de prótesis que usemos, que también lo vamos a discutir. Entonces, esa es la indicación principal, tratar de que la mama tenga el resultado más natural, que pueda ser estudiada después en un examen mamográfico y que el paciente al final se sienta seguro de lo que hizo fue lo mejor, ¿no? Así es. Pero tú, y a veces causa un poco de gracia, pero como dices tú, ya los pacientes hoy por hoy a veces llegan, no todos, pero a veces llegan algunos que dicen yo quiero la marca, modelo, volumen y tal, igual que mi amiga. Sí. Entonces, pero no se dan cuenta de que la estructura ósea, muscular, glandular, etc., son diferentes. Entonces, inclusive hasta la talla de la mama de la amiga preoperatoria es diferente a la de esta paciente, ¿no? Y planos que comienzan a ponerse un poco ya filosóficos, un beso subfacial, que no es pues como utilizar una pantorrilla y buscar un plano facial, sino es... Yo no lo veo tan sencillo, pero en fin. Pero cada cirujano, esto es un arte y cada cirujano domina una técnica y va bien, ¿no? Y al que le va bien, perfecto, pues que continúe con lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué te parece si hablamos de tipos de implantes después de una pequeña incisión y ya nos vamos a los tipos de implantes que existen en el mercado? Ya volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Mi nombre es María Cristina Tinoco. Y yo soy Nancy Castro Mendoza. Y somos Sanadiet. Así que Sanadiet está dedicado en hacer comida sana para que continúes día a día tu día con energía. Porque Sanadiet te va a encantar. Ubicar en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales porque ahí está Sanadiet. Y para continuar y para terminar también, les vamos a contar que nosotros estamos todos los días en Facebook en vivo para que ustedes puedan ver cómo cocinamos y hacemos su comida totalmente sana. Prueba y comprueba porque Sanadiet Te va a encantar. Bien, amigo, de vuelta al programa. Marco, ¿puedes contarnos de forma resumida? Porque en realidad ya el mercado es tan amplio que también hay modelos y modelos y modelos, y esto ya sería nunca acabar, pero ¿qué modelos más o menos comunes existen actualmente? Claro, mira, y la superficie. Sí, tú lo has dicho, el tema es demasiado amplio. Sí. Trato de hacerlo algo entendible, creo que esto va dirigido a un público en general, al paciente o a la persona que quiere saber un poco de esto. Entonces, simplemente, la prótesis se clasifican primero, en su forma, en su cobertura, en su contenido, ¿no? Entonces, en cuanto a la forma, existen las formas redondas, que son las clásicas, las más usadas, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque llenan el polo superior, ¿no? Que es lo que el paciente quiere. Toda mujer quiere el efecto push-up, ¿no? Entonces, toda mujer cuando viene a ponerse una prótesis te dice, yo quiero quedar así, y se levanta, inconscientemente se levanta la mama, dando el aspecto de que llene, sobre todo ese polo superior interno, que es el que más le gusta, ¿no? Existen las fórmulas en cuanto a la forma, las formas en forma de gota o que le llamamos forma natural, ¿no? Que es la verdadera forma de una mama. La mama es un plano inclinado en el polo superior y una forma redondeada, convexa en el polo inferior, ¿no? Pero que lamentablemente casi es la mama que no quiere el paciente, ¿no? Entonces esa es otra forma que también puede ser usada y está indicada también en los pacientes. En cuanto a la forma redonda, también está viendo lo que es el contenido. Hay prótesis que tienen un perfil
súper alto, una moderado y un perfil bajo. Y eso también es conversable con el paciente, ver cuál es el perfil que le conviene según el tórax, según la amplitud. Porque recordemos que cada prótesis, según la marca, varía en su diámetro y en su altura. Y eso también tenemos que realmente manejarlo nosotros, ¿no? Por eso que es bien difícil que el paciente te diga yo quiero esto y esto, ¿no? Pues prácticamente es un capricho. En cuanto a la cobertura de la prótesis, la cobertura, recordemos que todo es silicón. Así haya pasado el tiempo, lo que seguimos usando más puro no es silicón. Las coberturas, hay coberturas lisas que se usaron en un gran tiempo y que se siguen usando, pero ya la tecnología ha marcado las coberturas texturizadas y ya microtexturizadas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la cobertura se convierte como una arenilla, es media rugosa, para evitar lo que hablábamos hace un momento, la contractura capsular. O sea, que el organismo haga menos reacción. Lo que se quiere es que el silicón se produzca la menor reacción en el cuerpo para que la cápsula sea lo más delgada y podamos presionar la mama y no sentirla, ¿no? Entonces, eso haría que lo último, y no necesariamente lo mejor, pero lo último son las prótesis microtexturizadas, que también, entre comillas, producirían menos contractura capsular. Cápsula siempre va a haber, recordemos, ¿no? Pero contractura capsular, o sea, el endurecimiento de la cápsula. Que eso para que nuestro público lo entienda, que es la mama cuando comienzan a tocarse y una es blanda, de cierta textura, y otra se comienza a poner casi como una piedra. Claro. Entonces ya esa es una contractura capsular que sí amerita una cirugía. Sí, eso que dicen, yo voy a la playa y mi amiga se echa y las mamas se le quedan paradas, ¿no? Entonces eso probablemente es parte de la contractura que puede tener grados, ¿no? Sí. Desde un poquito hasta que sea muy, muy dura. Sí. Entonces, la cobertura son lisas o texturizadas o microtexturizadas, y lo que hay dentro, ya hablábamos que es solo el silicón, y el silicón ha evolucionado. Antes del silicón, si se rompía la prótesis, migraba como si fuera el colino, digamos, la pasta dental, entonces podría migrar dentro de la cápsula. Ahora no. El gel se llama gel cohesivo, que es lo que los americanos llaman el gummy bear, que es, ¿no? Como el osito ese que tú lo jalabas y no se rompe y siempre está pegado. Entonces eso es, para explicarle que así se corte, yo lo que les explico a los pacientes es como cortar una naranja, ¿no? Que siempre los pedazos van a estar ahí unidos y no tienen por qué separarse. O una gelatina. Una gelatina, mejor ejemplo. Un molde de gelatina, claro, un molde de gelatina que no pierde su forma. Así es. Entonces, eso sería en cuanto a lo que es el relleno. Poliuretano. Claro, ahí está, mira, qué bien, me has tocado. El poliuretano es muy usado. También es un tema controversial, los brasileños lo usaron mucho, nosotros también en una época, hay médicos que lo usan aún, y todo también, para explicarle nuevamente, por el tema de la contractura capsular, ¿no? O sea, supuestamente produce menos contractura capsular, si bien es cierto, para nosotros los cirujanos es un poco más difícil de poner, más difícil de sacar, pero también, no quería entrar en detalle, pero también es otro método más, ¿no? Y yo digo, al final, siempre conversar con su médico y que el médico decida qué es lo mejor para él, ¿no? Yo lo he usado un tiempo bastante. Y también te diré, extraerlo de forma difícil también es un mito. Ese mito me hacía acordar cuando aparecieron las texturizadas, que también dijeron que era difícil extraerlas. No, o sea, claro, se adhiere una microcápsula muy sutil, se adhiere al implante. Obviamente no vas a pelar el implante y sacarlo intacto como el otro, pero recuperas todo y saca y afuera. Pero la idea es evitar la cápsula o la contractura capsular. Exactamente. Ahora dime, había pacientes que a veces equivocadamente, ellos lamentablemente por desconocimiento me decían, doctor, mi amiga en Estados Unidos le pusieron por el ombligo, o sea, por la cicatriz umbilical, el implante, y yo quiero un implante pues de 450 o 350 y quiero que la incisión sea por el ombligo. Le digo, pero lo que pasa es que la técnica es diferente, ¿no? O sea, es un inflable. O sea, tú me estás pidiendo ya uno armado. ¿Cómo va a entrar por el ombligo no armado? Y recordemos que la vía de acceso clásicas son 4, y 3 se usan, ¿no? La axilar, la periareolar inferior, ¿no? La submamaria y la umbilical, la transumbilical que tú hablabas, pero claro, era colocar la prótesis como un habano, la doblabas, la enrollabas, la metías en un tubo y la inflabas dentro, ¿no? Pero claro, en una prótesis de gel de silicón es imposible. Entonces, por eso decía que esa técnica ya no se usa, creo que ningún médico la usa. Ahora, si me preguntasen cuál de las vías es mejor, axilar, periareolar o submamaria, yo creo que la respuesta no la sé yo, la respuesta es la mejor, la que sea indicada para cada paciente. Por eso existe una conversación entre médico y paciente, la que más probablemente, no lo que más domine el cirujano, porque eso sí estamos mal. O sea, como yo creo que primero es la preparación. Nosotros vamos a estar preparados para poner la prótesis por donde sea, ¿no? Pero hagamos no lo que sea mejor para nosotros, sino lo que sea mejor para el paciente. Para el paciente. Si nosotros dominamos toda la técnica, vamos a poder ofrecerle al paciente lo que él necesita. Si nosotros dominamos una sola técnica, probablemente solo
ofrezcamos lo que podemos hacer, ¿no? Ujú. Que no es lo mejor necesariamente para el paciente. Entonces, yo creo que todas las técnicas son buenas. Es bueno conversar con el doctor sobre cuál me conviene, según la forma de, digamos, de exposición que yo tenga, cómo sea mi vida, o simplemente por el tabú que yo tenga. Muchas veces es importante también dejarse llevar un poco por el paciente, ¿no? Si el paciente insiste mucho por una técnica y tú ves que la puedes hacer por esa técnica, bueno, hazlo, porque siempre le va a quedar la duda de que mejor, ¿por qué no me hice? ¿Por qué no lo hice por eso, no? Claro. Entonces yo creo que sí, conversar bien. Las 4 técnicas, las 3 en este caso son buenas. La axilar, recordemos, la submamaria y la submamaria que es debajo, o sea, donde viene a ser el pliegue de la mama, el surco submamario, y la periareolar, que también a uno le hacen transmamaria también, pero dentro del pezón. Todas son buenas, no quisiera comentar para no tampoco ganarme enemigo, pero creo que todas son buenas y todas están indicadas y para cada paciente, ¿no? Claro. Claro, es que lo que has dicho es cierto. Hay pacientes que de repente pueden tener tendencia a hacer cicatrices hipertróficas y cosas. Entonces de repente van a la playa a jugar bola y se van notando cicatrices. ¿No? Pero depende de una buena historia clínica, ¿no? Puede Preguntarle ser si tiene buena. antecedentes, revisar la cicatriz de cesárea, ¿no? Alguna cicatriz antigua, la vacuna. Entonces, claro, si hay tendencia, bueno, ¿qué haremos? Tenemos que ocultarla más, ¿no? Y probablemente, según su tipo de vida, podría ocultarse. La que más se ocultaría sería la periareolar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces yo creo que, pero eso es bueno conversarlo, ¿no? Pero te has dado cuenta de que la pacientes que se colocan implantes mamarios en realidad tienen una satisfacción personal. O sea, se sienten, no sé, si más mujeres, no sé la palabra correcta. Sí, mira, lo que yo te decía es, toda mujer en cualquier periodo de su vida ha pensado, piensa o pensará hacerlo. O sea, yo no digo que en algún momento sea una mujer que de repente, hasta cuando niña, porque no tenía, cuando grande, porque la lactancia le produjo estragos en la mama y perdió glándula y está más flácida, la siente menos plena, no menos llena. Entonces, y en algún momento, hasta por cáncer, uno tiene que usar una prótesis. Imagínate, ¿no? Así Lo que es, antes le ¿no? echaban la Entonces te das culpa al cuenta, en algún cáncer. momento siempre va a ser, porque recuerda que es un signo secundario de la feminidad y es importante, yo creo que como tú dices, toda mujer de repente, bueno, habría que estar en el cuerpo de una mujer, ¿no? Pero yo creo que siempre es parte de sentirse más mujer, de repente tener más mamas, ¿no? Sí, pues, así es. Y dime, ¿qué recomendaciones das posoperatorias para los pacientes? O sea, descanso, ¿cuánto tiempo? Ya, mira, yo quisiera tocarte primero las indicaciones preoperatorias. Ya, primero, perfecto, ¿no? vamos a ver. Porque empecemos Vamos. por ahí. Las indicaciones preoperatorias serían, ¿qué paciente es candidato a ponerse una prótesis mamaria? Yo creo que todo paciente con hipotrofia, primero con hipoplasia, o sea, hipoplasia mamaria quiere decir que no le creció la mama Así mucho, es. o hipotrofia después del embarazo, son candidatos a un aumento mamario, ¿no? Primero que sean sanas, ¿no? O sea, recordemos que primero somos médicos y nosotros no vienen a que nos pongamos prótesis, no. Hay que examinar al paciente, Claro. que no tenga ninguna enfermedad, que no tenga ningún tipo de alergia o ver qué tipo de alergia. Un previo examen ginecológico, que su ginecólogo la vea, le examine. Si es mayor de 35 años, probablemente una mamografía. Si existe cáncer de mama por línea materna, también debería ser estudiada y ver si es la candidata ideal para ponerse. Y luego, bueno, los detalles de conversar con su médico. Converse mucho con su médico, que le explique bien qué le va a poner, que, como lo decíamos primero, qué tipo de prótesis le va a poner, ¿no? Por qué se la va a poner ese tipo de prótesis, que le explique por qué, porque va a llenar tal parte, porque El volumen, la marca, todo. Ese ni el saben. volumen, si es posible que use unos probadores, que además Claro. sería lo ideal para que el mismo paciente participe en esa selección, porque puede pasar, ay doctor, yo quería más grandes, doctor me las ha puesto muy grandes, y eso crea un conflicto por no haber una previa conversación. Yo creo que esas consultas deben ser 1, 2, 3, para que el paciente primero esté seguro que quiere operarse con usted y seguro que lo que le está ofreciendo sea lo mejor, ¿no? Entonces, lleguen a ese acuerdo, escojan la prótesis, vean el volumen, el plano donde la va a poner, porque es importante. El paciente que no sabe ni dónde le pusieron la prótesis, yo creo que sí tenemos los médicos la obligación y el paciente el derecho a saber en dónde le están poniendo la prótesis y por qué incisión. Y explicarle los bemoles de cada incisión. Y una vez que el paciente está seleccionado, las técnicas quirúrgicas las aplica cada médico. Siempre operarse en un sitio que tenga todo, ¿no? O sea, no es una cirugía
aparentemente sencilla, de corto tiempo, pero cualquier eventualidad puede pasar, ¿no? Pese a que a la paciente le estudiaste, le hiciste todos los análisis, puede pasar cualquier eventualidad y la clínica debe estar preparada para resolver, al menos inmediatamente, hasta que sea trasladado a un sitio de mayor complejidad, si fuese necesario, la eventualidad para que no tengamos problemas funestos, ¿no? Esa es la idea. Y en el postoperatorio, considero yo, no sé, probablemente discrepe con otros cirujanos, que toda cirugía le debemos tener el respeto necesario. A veces nos jactamos, no, y si el paciente se va porque la anestesia es muy suave, realmente casi la pueden manejar algunos con sedación, bajo anestesia local, pero no debemos faltar el respeto a la cirugía. En mi caso, mi opinión es que todo paciente debe internarse al menos 24 horas para poder observar el dolor, si hay sangrado, le da más tranquilidad. Es una operación. No le faltemos. A veces, claro, podemos ser muy hábiles, jactarnos de que somos muy buenos y que hacemos tan buena técnica que el paciente no tiene dolor, eso, pero ¿por qué estresar al paciente y estresarnos nosotros de que un paciente después nos llame a las 2 o 3 de la mañana de que está con dolor o que siente que se le hincharon las mamas? Entonces, no, yo creo que el paciente debe quedarse internado siempre después de un procedimiento quirúrgico, en mi opinión particular al menos. Perfecto. Ahora, una pregunta que ya no la escucho tanto, pero en una época sí era seguido. Era, doctor, quiero que me operen las mamas porque me operé alguna vez con X cirujano y tuvieron que retirarme los implantes porque me dijeron que tenía rechazo a los implantes. Entonces, en los casos que yo he visto, en realidad rechazo no encontraba, sino era más bien información de seromas, porque había quitado el brasier o el vendaje, lo que fuere. No sé, ¿qué puedes decirnos al respecto? Es que sí puede, de repente, ese es un término que usábamos nosotros los médicos para defendernos ante cualquier eventualidad, ¿no? Bueno, rechazo como tal podría ser si yo fuera una paciente que tuviera lupus eritematoso sistémico, ¿no? O sea, pacientes con enfermedad autoinmune. Ahí sí puede haber un rechazo. A un paciente con lupus o una enfermedad autoinmune no le puedes poner ni su propia grasa porque la va a rechazar. Entonces, sí, ese término se podría achacar o aplicar a pacientes con ese tipo de enfermedad. A un paciente, entre comillas, sano, es muy difícil achacarlo. Lo que dices tú, ¿no? Pueden haber eventualidades como un hematoma en las primeras 24 horas, los seromas, ¿no? O las infecciones que pueden hacer que de una u otra forma nosotros tengamos que retirar la prótesis. Sí, ¿no? pues. Básicamente esas son las razones y por eso es un motivo más para que el paciente esté internado, ¿no? Los hematomas de las primeras 24 horas se pueden dar porque la señora que vive, de repente su hijito se le trepó, pues. El perrito le hizo daño. Entonces yo creo que ese control de 24 horas es importante para evitar al menos las primeras 24 horas el hematoma, ¿no? El seroma con un buen vendaje, evitar que se forme, y las infecciones con una cobertura antibiótica apropiada, ¿no? Si te piden hacer ejercicio porque la gente anda estresada con el gimnasio, claro. que ya pagué el gimnasio. Yo le pregunto, generalmente lo que hago le pregunto es, ¿hacías ejercicio? No, pero voy a empezar a hacer. Le digo, qué locura, ¿no? O sea, nunca hiciste y ahora quieres hacer, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que faltarle el respeto a la cirugía. La cirugía es una cirugía y debemos darle las 2 o 3 semanas al menos de lo que se debe dar a un paciente. Lo que se debe dar, claro, ¿no? Claro. Ok, amigos, vamos a hacer una pequeña incisión antes de la despedida del doctor Marco Lazo. Ya Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas. No a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Bien, ahora entonces es muy importante lo que acabas de decir, tener cuidado con la selección del paciente. Pero hay pacientes que se estresan. Yo no entiendo cuál es el estrés. O sea, el doctor, por favor, o sea, al comienzo te dicen, yo me voy a portar bien, voy a seguir
todo lo que usted me diga. Y de pronto aparecen los compromisos, aparecen las cosas, el apuro. Doctor, el gimnasio, ¿cuándo voy? Aunque sea para hacer piernas, porque voy a perder lo que he pagado del gimnasio, el mes ya lo pierdo y se esté... ¿Por qué no dijeron eso antes? Claro. Pregunto, no entiendo. No, y otra cosa más es la angustia del paciente de querer verse, ¿no? A veces se saca el vendaje Sí. porque quiere verse Sí. el volumen como quería o la forma como quería. Recordemos que esto es una cirugía, no es magia. O sea, probablemente vas a ver el volumen de la mama aumentado el primer día, pero no la forma que va a tener en los días posteriores, ¿no? La mama se va a ir acomodando, va a bajar Cualquier el edema. operación. Entonces eso es importante también decirlo nosotros los médicos, porque puede haber pacientes que a los 2 días vengan, doctor, están horribles, mis mamas no me gustan, el pezón está mirando para afuera, o está mirando para abajo, o está mirando para arriba. Entonces, son cosas que debemos explicarle bien al paciente. El paciente de cirugía plástica es un paciente con una personalidad completamente diferente que otro paciente, ¿no? Sí. Tú lo ves, o Sí, sea, sí. ¿no? Lidiamos con diferentes tipos de pacientes, entonces explicarle bien todo. Y lo peor Entonces, que puede suceder es que viene la paciente porque es mayor de edad o con una edad a la consulta, le puedes explicar todo de lo más bien, pero el día de la operación o a recogerla, pues aquí internada una noche, ponte, a recogerla aparece el familiar neófito en el asunto, no sabe nada del asunto, recién se ha enterado de que se ha operado, entonces empiezan los graves problemas, porque si le duele, está llamando porque ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Claro. ¿Por qué la ha hecho? No, entonces la información a la familia, el mismo paciente no se lo dijo y puede crear un conflicto. Sí, Simplemente- mira, lamentablemente, como los pacientes son mayor de edad, tienen la decisión de De ir hacer. a operarse solo, pero yo trato de preguntar con quién vive, ¿no? Así Porque, es. entre comillas, ese va a ser tu enemigo, ¿no? Así es. El esposo, el hijo. Recuerden que ningún familiar quiere que se dije operen que de no cirugía te plástica, operes, ¿no? porque se operan escondidas a tú te veces. das cuenta, o sea, que pocos son los pacientes que vienen con el esposo para operarse de liposucción, porque probablemente el Poquísimo. esposo no quiere que No se opere. quiere. ¿Para qué te vas a hacer? Estás bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer partícipe la persona que vive con ella. ¿Por qué? Ante cualquier problema, como tú dices, de dolor, Es ¿para el qué te familiar. operaste? Te vas a morir. Y no Es sé el qué tantas familiar, cosas, así el es. familiar, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas debemos hablar, ¿no? Yo trato que la última consulta, decir, ¿quién te va a acompañar? Quisiera que se siente conmigo y Para que explicarle el entienda. post, sobre todo el post, ¿no? Exacto. Te va a doler, puede sangrar, puede drenar, Así es. vas a salir con un tubito, si dejas dren, otro tema que no tocamos, si dejar dren o no en la mama. Bueno, pero son cosas importantes. Hablar, comunicación, no solo con el paciente, sino con el familiar que va a angustiar a nuestro paciente. Yo tengo pacientes que llegan llorando después porque el familiar le dijo tanta cosa que se vino asustado. Pero es que pensando hay que familiares que consciente o inconscientemente, yo ya no sé, pero le hacen una especie de bullying al paciente operado. Y he tenido casos que son graciosísimos, que a veces ingresa el esposo a la consulta, ¿no? Y se queda de brazos cruzados y la paciente la examina, le explica todo y al final le digo, ¿por qué? Porque es en pareja, porque al final ese es un disfrute íntimo Claro. entre ustedes. Y la paciente le dice, no, doctor, usted solamente conmigo trate, su opinión no importa. No es como el programa radial que existe, sino acá su opinión no importa porque él no está pagando la operación. Y hay otras pacientes que son mucho más crueles, que dicen, mi esposo ni se preocupe, pero no viene esposo acá. No, él ni las va a tocar porque no la está pagando. Entonces hay cada historia. Sí, no, cada tema es pero diferente, que puede ¿no? ocasionar problemas. Claro, yo creo que en verdad informar bien al paciente, informar al familiar, hacer de esto una experiencia Agradable. Claro, agradable, Tiene ¿no? que Que realmente disfrutarlo. así es, ¿no? Que disfrute de su cirugía, disfrute de sus resultados y que cuando menor angustia, estrés y expectativa mala le creemos a un paciente, va a ser lo mejor para ellos. Así ¿no? es, yo te digo, una vez una paciente también quería pues tener una talla 36B, por decirte, ¿no? Y llegó la mamá y le dijo, no, hijita, tú eres para 38. ¿Estás segura, mamá? Sí, 38. 38 sería más o menos así, o sea, ya, 38. Y su esposo decía, yo no quiero que te operes, yo no quiero que te operes, yo no quiero que te pongas implante, no quiero. Y entre la mamá y ella dijeron, se opera. Se operó en el postoperatorio. Conforme fue pasando un par de semanas, creo que la tercera, cuarta semana, el esposo comenzó a ver las mamas que ya estaban simpaticonas y terminó llevándose de paseo al Caribe. La O sea, permeó, y la permeó. terminó diciendo, oye, está bien. O sea ese cambio, pero al comienzo comienzan a ser, como dices tú, de repente tus peores enemigos es el familiar. Sí, probablemente si no hablamos con él, ¿no? Si no se habla con ellos. Claro. Es importantísimo. Sí. ¿Alguna última sugerencia antes de despedir el programa, Marco? Bueno, decirle que todos queremos
vernos bien, sentirnos bien, y la cirugía plástica sigue siendo una buena alternativa para esto, en buenas manos, claro está, ¿no? Así Yo es. creo que en buenas manos ustedes tienen todas las armas para poder averiguar quiénes son médicos calificados para hacer esto, quiénes han hecho la especialidad y quiénes las pueden hacerla. Si son miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica, mejor, creo yo. Y nada, a seguir disfrutando de Así es, esto. y que disfruten su operación, que todo tiene solución. Ok, amigos, nos vemos el próximo viernes con otro interesante tema. Nos vemos, bye. Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentaron Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Regresamos la próxima semana.